Una vez más, bienvenidos a esta emisión de Operación W. Agradezco la presencia de dos periodistas de amplio reconocimiento, editorialistas de la noticia al punto. Mi amiga Claudia Padilla, gracias Claudia por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Israel López Chinas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la posibilidad de las candidaturas independientes en tiempos de convulsión. Está aquí con nosotros el aspirante a la presidencia de la República, buscando una candidatura independiente que lo haga candidato y pueda convertirse en presidente de la República, el exgobernador de Oaxaca, exsenador de la República, exfuncionario partidista por muchos años del PRI, hoy alejado de los partidos, pero en búsqueda de una convicción y una propuesta para la sociedad de México. Bienvenido, Ulises. Gracias, esta es tu Boitino. casa. Gracias, muy amable. Claudia, muchas gracias. Gracias. Israel, paisano, muchas gracias. Y gracias por invitarnos y tener la oportunidad de dialogar con el público y su audiencia, que es muy amplia y cada vez crece más. Muchas gracias. Pues tenemos muchos temas, ya lo habías comentado, y es precisamente, a mí sí me gustaría, si me lo permites, iniciar, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es tener una candidatura independiente después de haber pasado, pues sí, por el PRI, ¿no? Y de repente es que no lo logramos porque no tuvimos las firmas, no lo logramos porque... ¿Qué tan difícil? Hay mucho mito en torno a las candidaturas independientes. A diferencia de otros tiempos, hoy se vive una crisis muy profunda en los partidos políticos. No la ha habido en el país como hoy, prácticamente desdibujados todos, empezando por el partido del gobierno, Morena, el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, los demás que se cuelgan de las coaliciones. Como nunca esta crisis que tiene desdibujada prácticamente a la oposición. Morena obviamente se mantiene porque tiene al presidente de la República, que es quien dirige, decide, hace y deshace de Morena. El PRI, bueno, no quiso cambiar, por eso me expulsaron, por cierto. Planteé una refundación del PRI de fondo. El PRI normalmente se renovaba como iba renovándose el país, y dejaron de hacerlo, siguieron y persistieron los mismos vicios, y eso está provocando, independientemente de los acuerdos de impunidad que hubo entre Peña Nieto y López Obrador, está provocando que el PRI le entreguen las plazas los mismos gobernadores con tal de ubicarse, que no sean investigados. El pago con las embajadas. El pago con las embajadas, el pago con los servicios que prestan y para que no los investiguen, ese es el común denominador en el PRI y en el PAN, porque lo mismo pasó con Carlos Joaquín en Quintana Roo, que era un gobernador del PAN, que hoy es embajador en Canadá, que nadie lo investiga, que tienen denuncias de desvíos de recursos, todos los últimos gobernadores, y están protegidos por el presidente de la República. Obviamente están al servicio del presidente, una oposición prácticamente deshecha, entregada, amenazada y cooptada por López Obrador, que no se ve que pueda tener competencia en esta próxima elección del 2024. Ante este escenario, ante los malos resultados que López Obrador le está entregando a los mexicanos, ante la apuesta de López Obrador, porque López Obrador es un priista del siglo pasado, piensa como priista, actúa como priista, gobierna como priista. Pero un priista dinosaurio. Priista de aquellas épocas del siglo pasado, de ese PRI que incluso se había superado en el país. Y también hace elecciones como el PRI, se concentra en zonas de pobreza, con públicos cooptados, con públicos que compra, amenaza con retirarle los proyectos, los programas sociales, los cuervos de la traición o servidores de la nación, como le llaman algunos, están focalizados en estas zonas de pobreza. Toda la apuesta económica del gobierno es a movilizar, y moviliza bien ese tipo de voto, como en otros tiempos lo hacía el PRI, como lo hizo alguna vez el PAN, incluso con Calderón y con Fox. Eso
es el tipo de elecciones que hace López Obrador y dividir, fracturar a la oposición. Y él apuesta a eso. Si cambia el escenario, es muy difícil que tenga buenos resultados López Obrador. Nosotros estamos haciendo totalmente lo contrario. Estamos recorriendo el país. Nosotros creemos, estoy convencido que la elección se va a ganar porque focalices dónde puedes ganar la elección y no le apostemos a quién suelta más dinero, porque no le vamos a ganar con dinero a López Obrador. Tiene el dinero del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de Morena. Y si le falta el dinero, bueno, pues le echan un telefonazo a la mamá del Chapo y llegan los millones de dólares del narco que ha estado apoyando a las campañas de Morena en los últimos años. Claro. Nosotros le estamos apostando a ese público que está concentrado en zonas urbanas. Yo estoy recorriendo 166 municipios. En esos 166 municipios, quitando los programas sociales o sabiendo qué programas sociales reciben esos municipios, pero quitándolos de la suma, hay alrededor de 60 millones de mexicanos votantes. Esto es, ahí se gana la presidencia de la República si tú te focalizas, si tú recorres con campañas territoriales y si tú das un mensaje a esta aborrecida clase aspiracionista o media que tanto desprecia López Obrador. Ahí están los profesionistas, ahí están las amas de casa, ahí están los maestros, los doctores, los ingenieros, los productores, los empresarios, y son 60 millones de mexicanos. Entonces, si hacemos cuentas muy sencillas, López Obrador maneja 15 millones de votos. ¿En qué me baso? En los votos de la revocación de mandato, que le llamaron ratificación, donde usaron todos los recursos económicos, hizo campaña el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, se gastaron miles de millones de pesos y logran solo 15 millones de votos en esa revocación. A partir de ahí yo analicé todas las elecciones constitucionales que ha habido y se repite la votación, no cambia. No cambia porque haya sido revocación y sea una elección constitucional. Esto es, son los techos que López Obrador ya trae en las elecciones. La chairiza. La gente que vive en pobreza, la gente que cohechan, la gente que compran, la gente que amenazan, la gente que vive un poco de los programas sociales, que la mediatizan este tipo de política de desarrollo social y que sin duda es un público que en algún tiempo fue del PRI, del PAN y que hoy son de López Obrador, que son público gobiernista porque reciben esos apoyos. Israel, ¿qué opinas de lo que está firmando Ulises Ruiz, aspirante creo a ser... Hemos estado usando muchos clichés, hemos estado usando últimamente, no estoy hablando de Ulises, sino en la dinámica social que nos lleva a la condición política, hemos estado usando muchas palabritas ya usadas, ya deterioradas, desgastadas, y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en esta realidad. Y en consecuencia, los partidos, por no acercarse a la realidad, están todavía jugando al juego que le ponen desde Palacio Nacional todas las mañanas. El residente no solamente impone la agenda, sino que también se toma libertades, los insulta, se los cotorrea, etcétera, etcétera, y aceptan. Curioso, aceptan. A mí me preocupa que se siga hablando de un general secretario de la Defensa que se compró una casa. ¿Por qué? Porque se lo permitió una empresa proveedora. Yo lo que les quería decir me gustaría decirles, ojalá pudiéramos platicar con Luis ese tipo de cosas. No se trata de ver si se compró una casa o no, sino el tamaño del problema. Son 530 y tantos mil homicidios dolosos durante el sexenio 2018-2024 que está cubriendo al presidente de México. No se trata de ver si el general se robó algo, se trata de dimensionar qué está sucediendo en este país con tanto muerto. Hay más desaparecidos que en el caso de Argentina durante Videla. Nuestras gentes que caminan pidiendo que les devuelvan sus hijos, las madres sobre todo, pues superan todo lo que hicieron las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Entonces, Ulises, las circunstancias no son tan fáciles. Los partidos
es cierto, perdidos en su propia dinámica, ¿Por qué? Porque a ellos les interesa la nomenclatura, tener mucho de todo lo que se puede mover del partido para poder promover sus candidatos, promoverse. Ese es el problema. No tanto, yo no lo veo por el lado de las candidaturas independientes, lo veo por esta condición de que los partidos solamente son los únicos que pueden registrar candidatos. Y por ahí dejan pasar, si quiere ser independiente, pues allá todo. Esto, el monopolio del registro de candidatos, el control que tienen los partidos, puede ser la derrota de México. Puede ser la derrota de México, no de los partidos, la derrota de México en general. ¿Por qué? Porque se están anquilosando, se están cerrando los espacios. Cuando pensábamos que en estos tiempos ya era la dinámica diferente. Yo te veo este reto que ves, estas circunstancias que ves, no solamente la inseguridad, no solamente el rezago educativo, todas las circunstancias que se dan a partir en materia de salud a partir de la epidemia y lo que se viene como las crisis económicas, ¿te atreverías todavía a seguirte lanzando como candidato independiente para la presidencia de la República? ¿Crees que eres capaz de poner los nuevos conocimientos, los nuevos elementos de análisis para poder trascender e intentar llegar a la presidencia de la República con respuestas? Porque eso de despensismos y cositas por el estilo, creo que ya quedaron en la historia desde hace mucho tiempo. Tú vienes de un estado en donde había competencia, o hay competencia, en donde ha habido alternancia en el poder, y sabes de los intersticios sociales, de cómo se van ganando los votos poco a poco. Es posible que tú ahora vayas y continúas de frente con cierta probabilidad de inscribirte de mejor manera en el ámbito de lo social y político para entrarle a la presidencia de la República en 2024. ¿Podrías dar más? Bueno, Israel, a mí me parece que tocas un tema fundamental que es qué se está viviendo en el país, al margen de las desviaciones que el propio presidente provoca y fija agenda y prácticamente toda la oposición sigue. Él es un inteligente político para desviar los temas fundamentales de México. Lo grave del país es la violencia generalizada que estamos viviendo y prácticamente nadie habla de ello. Yo llevo 46 municipios de estos 166 municipios recorridos y el tema que surge en la mesa, el primer tema, el tema más preocupante para los mexicanos, mexicanas, es la inseguridad. Es el temor que tienen las familias y nadie está hablando de eso. Y al presidente es al que menos le interesa hablar de ese tema, porque es un tema en el que fracasó, es un tema en donde ya tiró la toalla, es un tema en el que ya no pudo hacer nada en el resto de lo que queda del sexenio. Incluso yo pienso que se va a violentar más el país en este próximo año y medio que antes de que se vaya a su rancho. A la chingada se llama su rancho. Entonces, me parece que desviar los temas fundamentales, no hablar de los temas fundamentales es parte fundamental de la estrategia del presidente. Destapar con anticipación a sus fichitas o corcholatas, como les llama él, es parte de la desviación de la atención de los mexicanos a los problemas esenciales. A mí me mueve esta inquietud de que no puede seguir México de esta manera. Hay dos temas que salen. El primero, antes que todo, es la violencia generalizada en el país, que además el presidente le entregó al crimen organizado la ciudad de los mexicanos. Yo coincido con el presidente cuando dice que hay riesgo de perderse la soberanía, pero no por las causas que dice el presidente, que pueda venir el ejército de Estados Unidos a invadirnos con las declaraciones de los senadores republicanos. Yo creo que se está perdiendo la soberanía porque el presidente se lo entregó al crimen organizado y esto tiene en riesgo la nación. Por eso tienes que variar totalmente la estrategia, tienes que pacificar el país, así como lo descompuso el presidente. Ya venía de atrás, pero lo descompuso de forma aguda en estos 5 años para darle paz a los mexicanos y a través de conseguir esa paz venga el desarrollo,
el acuerdo con la iniciativa privada, que es la que invierte el 90% de lo que se invierte en el país, nacional y extranjera, que hoy no tiene las condiciones para invertir, y una oposición desdibujada, una crisis de partidos que hace posible la oportunidad de registrar candidaturas independientes. A mí me parece que hoy como nunca tienen oportunidad los candidatos independientes. Hay que superar el reto de los registros. Tú necesitas, por ejemplo, para la presidencial, el 1% del padrón. Estamos hablando de cerca de 31,000 respaldos por estado. Si tú logras 31,000 respaldos por estado, consigues el respaldo que se requiere para registrarte ante el INE para la candidatura. No es una cifra para un candidato independiente que no tiene una estructura como un partido político. Difícil. Costosa y difícil. Mira, hay 1,800 elecciones, va a haber 1,500 ayuntamientos, regidurías y sindicaturas que van a elecciones, 31 congresos locales van a elecciones, 300 distritos federales, 32 fórmulas al Senado, 9 gobiernos estatales y la presidencia de México. ¿Qué estoy haciendo? Primero, afortunadamente en varios estados donde he estado en mi recorrido, ya hay candidatos independientes caminando. Ya incluso estamos puestos de acuerdo para ir juntos en campañas conjuntas, registros conjuntos, aunque son individuales, puedes apoyarte porque un elector puede apoyar hasta 6 candidaturas si hubiera 3 federales y 3 locales, como en el caso de Guanajuato, que va a tener gobernador el próximo año. Hay también hombres, mujeres que pretenden participar en las diputaciones locales, en las diputaciones federales. Estoy invitando a que gentes de la sociedad civil, sobre todo de esta franja tan despreciada por López Obrador, para que participen como candidatos. No es suficiente la crítica en el Twitter, el estar inconformes, si no participas, y afortunadamente estoy viendo que hay la intención, el interés de formar planillas. Por ejemplo, estuve en Tapachula, ya hay ahorita una planilla municipal integrada, voy a estar ahí la próxima semana en una plática con ellos. Están integrándose candidatos a diputados locales y federales. Hay una fórmula al Senado que va a jugar de Tapachula, la otra seguramente saldrá de Tuxtla Gutiérrez, y esto va a facilitar alcanzar esos 31,000 registros, porque los que me apoyen a mí también van a apoyar a los candidatos que ahora van a los diferentes cargos. Pareciera, o sea, una multiplicación de apoyos. Sí. No es una suma, sino se va multiplicando con lo que están haciendo los otros. Así es. Sí. El que me apoya a mí, apoya a Huitilo, apoya a Claudia. Pero pareciera que en este momento lo grueso de la sociedad civil, o quienes se autonombran conductores de la sociedad civil, piensan más en una sola candidatura opositora. Ese es un error. Y como que los candidatos independientes, ya pasó la época del Bronco, que no fue exitosa, y vino una caída de la posibilidad de candidaturas independientes. Sí, Huitilo. Yo creo que la candidatura del Bronco... Interesante, la idea es provocarte. Sí. Lo interesante del hecho es sacar lo que traen, lo importante, lo que traen, lo que quieren hacer. Claro. No reproducir esto. Claro. Sí, yo no creo que junten intereses 4 monitos de 2, 3 partidos. No creo que puedan juntar intereses. Pero también yo sí creo, o sea, acá de lo que estabas diciendo es cuando se habla que un secretario tiene mucho dinero y está jalando, se va a una doble moral, ¿no? Y luego dices, es que yo digo que todos tenemos que estar igual, y de repente es, sí, pero tenemos un secretario que se enriqueció, que tiene muchas propiedades, que tiene más dinero que todos los mexicanos, que dice Andrés Manuel, que deberían. Entonces, ahí partimos de una doble moral. Ahora, vamos con el tema de la seguridad. Generalmente decimos, es que hay mucha inseguridad, pero es una bandera política. O sea, es una bandera que todos sacamos. Ahora sí vamos a terminar con la inseguridad. ¿Por qué? Porque yo se los prometo que en mis 6 años de gobierno, en mis 3 años de gobierno, yo voy a entrar, ¿no? Y lo otro es la casualidad de ser independiente, y yo le llamo casualidad porque muchos los agarran como de trampolín aquí en Guanajuato, ¿no? Vemos
sí soy independiente, ok, no me funcionó, pero el siguiente me voy a aventar con el PAN. O no me funcionó el independiente y necesito lo que nosotros decimos, una marca, ¿no? Entonces por eso yo te preguntaba al principio, es qué tan bueno o qué tan malo es llevar una candidatura independiente. Fíjate que, hablando del Bronco, la candidatura a gobernador del Bronco fue muy exitosa. O sea, aunque existía una estructura partidaria que manejaba sí, el exgobernador panista. Pero no solo eso, había PRI y PAN fuertes, competitivos, ¿sí? Y el Bronco tuvo una mejor estrategia para ganar. Y una clase empresarial que lo veía muy bien. Claro, o sea, se le dieron las condiciones, pero había partidos competitivos. La diferencia de hoy es que la oposición, los partidos de oposición están totalmente desdibujados. Hay una profunda Pero hay crisis. una cosa bien importante, y eso lo vemos en lo inmediato, en municipios, estado, etcétera. Los poderes fácticos también van a jugar. O sea, la mano que mece la cuna, pero no se ve. Yo no sé cómo van a exponerse los que perdieron el aeropuerto de la Ciudad de México, de Texcoco, perdón, el famoso aeropuerto. Yo no sé qué piensan ahorita quienes mueven la lana. Acaban de hablar. La riqueza del país no es el gobierno, son sus hombres, son sus empresas. Entonces, los poderes fácticos, ¿cómo van a incidir? ¿Están de acuerdo con lo que está sucediendo? Muchos hemos visto esto a través de la historia, muchos de los partidos empiezan a hablar de una serie de cosas. Nunca consideran los poderes fácticos. Creo que es importante la multiplicación, bueno, viene de un estado donde conoces. Oye, Israel, y a mi ciudadano común y corriente, ¿qué ofrece Ulises Ruiz para que yo pueda darle mi firma, para que yo pueda, oiga, me sumo a los que van a andar solicitando las firmas? Me convenció esto de ti. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo... ¿Qué es lo que... la oferta de Ulises? ¿Cuál es? ¿Me vas a dar despensas? ¿Me vas a aumentar la pensión? Eso hay que dejárselo a López Obrador, que lo hace bien. Déjalo que él siga comprando el voto, que se gaste todo el presupuesto, el legal y el ilegal. Es más, el día de hoy, bienestar aquí en León. Hay que dejarlo. Acaba de decir ahorita cuánto le están dando a la población de apoyos de bienestar. Ya dieron la conferencia hoy, los de bienestar acá. Sí, claro. Para el Estado. Entonces, eso es un detalle, pero yo sigo insistiendo, te quiero provocar a esto. Sácalo. Vienes de un estado de 570 municipios. ¿Cómo se van formando esos grupos? ¿Cómo se van formando para dar una proyección generalizada? Porque eso ya no son intereses de 2 tipos o 4 tipos. Es intereses sociales. ¿Cómo se pueden ir concatenando? Vienes de un movimiento, en tu estado, un movimiento de lo más fuerte que hubo, que ganó la primera elección contra el PRI. Sí, hace muchos años. Entonces, lo que tratamos de... No, en el Istmo. Sí. Entonces, antes incluso la COSEI se monta sobre eso. Pero ese no es el tema. El tema es cómo ir haciendo estas concatenaciones. ¿Con qué bases? Ahora, ¿cómo vas a tomar en cuenta a los demás? Y finalmente, el ofrecimiento, como decía Huitilo, algo le tienes que dar a quien va a votar. Pero que tiene que ser diferente. Claro, ¿no? O sea, tiene que ser diferente porque si escuchamos lo mismo, ¿no? De repente es... ¿Para qué independiente? ¿Por qué te saliste del PRI? Estás igual. A eso iba. O sea, Claro. pues mejor te hubieras quedado en el PRI, ¿no? O buscas otro partido político y entonces regresamos a todos los clichés. ¿Cuál es la diferencia ¿no? entre Ulises Ruiz y Alito? No, bueno, pues No, yo pensé que me ibas a tocar eso, ¿no? Yo pensé que me ibas a preguntar la diferencia entre Laida y Alito, que son idénticos. Los dos se roban el dinero de Campeche, los dos se espían, los dos se señalan. Yo pensé que íbamos a Bueno, sacar ese la tema única hasta diferencia el es que Alito usa más botox que Laida. De ahí en fuera son El pelo, idénticos. color del pelo. No, mira, yo estoy planteando incluso otro tipo de campañas de las que ha habido. Estamos muy acostumbrados a las campañas de dinero. Y tenemos la experiencia, Huitilo, tú también fuiste del PRI alguna vez. Y sabes dónde se gasta el dinero de las campañas y sabes a qué público puedes cooptar. Y sabes
donde movilizando y fracturando a la oposición ganas las elecciones. Claro. ¿Sí? Nosotros estamos yendo a un público que está focalizado, que normalmente está en zonas urbanas, que son 60 millones de electores, que o los convences o no votan por ti. Y los tienes que convencer con propuestas. Y la situación de la seguridad en el país ya no puede seguir como está. Exacto. Mira, el narcotráfico y el crimen organizado ya existían. No lo creó López Obrador. El problema es que hoy sí gobiernan. Hoy sí hay 5, 6, 7, 8 gobernadores que están señalados de estar involucrados en el crimen organizado. Hoy hay secretarios de gobiernos, presidentes municipales que están señalados de estar metidos en el crimen organizado. Hoy funcionarios públicos del gobierno de la República están señalados de estar involucrados en el crimen organizado. Hoy incluso al presidente López Obrador se le señala de tolerar y fomentar al crimen organizado. Entonces, esa es la enorme diferencia y por eso la violencia en el país. Las campañas del 2021, dicho por un aspirante de Morena a la dirigencia Los nacional, abrazos, no balazos, no funcionan. es protección. Yo creo que es protección al crimen organizado. Obviamente no funcionaron porque se militarizó el país y hay más violencia, porque se creó la Guardia Nacional, la militarizaron y hay más violencia, porque se cayó en los mismos errores en lugar de cambiar la estrategia, se incluso polarizó y se agudizó con López Obrador. Tú no puedes seguir con este esquema, no dio resultados y hay que cambiarlo radicalmente, no solo en la estrategia de seguridad, no solo en la creación de una policía que se dedique al cuidado de la población y una policía especialista en el combate al crimen organizado, como las hay en todos los países del mundo, ¿sí? No solo eso, sino las reformas que tienes que hacer, declarar las actividades del narcotráfico terrorismo, porque cortar brazos, piernas, cabezas, colgar cuerpos en los puentes, Como es Bukele en El Salvador. Sí, es terrorismo, aunque el presidente lo niegue, ¿sí? Tú no puedes seguir con un poder judicial que retrase tanto una extradición, tienes que hacerla expedita, tú tienes que hacer acuerdos con Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, con esos países, porque no es un asunto solo de México, es un asunto de la región. Tú tienes que firmar los convenios con estos países para enfrentar juntos al crimen organizado y al narcotráfico. A mí no me importa que venga un gringo o un guatemalteco o un soldado mexicano a llevarse al narcotraficante. A mí lo que me importa es que el narcotraficante deje de matar mexicanos, que son de las familias del país. Los que están muriendo son mexicanos y eso hay que detenerlo de leyes tajo. Para que se puedan hacer. Claro que existen Existen las leyes. Lo que pasa es que el presidente se envuelve envuelve en la bandera nacional diciendo que nos quieren invadir, un nacionalismo ramplón. Al otro día lo declara Claudia Sheinbaum, que lo único que hace es repetir lo que dice el presidente un día antes, ¿sí? Y se envuelven en la bandera tratando de engañar. De López Obrador. Bueno, yo creo que de las 3 corcholatas no hace solo una. Sí, porque ¿cuáles son las propuestas de ellos? Seguir con la cuarta transformación, dicen ellos. Exacto. ¿Sí? ¿Qué es la cuarta transformación? Narcoviolencia, narcogobiernos, violencia generalizada en el país, corrupción, sistema de salud reventado. Eso es la cuarta transformación para los mexicanos. La seguridad preocupa. Yo creo que ese es el asunto principal. Es el asunto principal. Pero el problema que yo tengo es que no alcanza el gasto. No hay trabajo. Se han ido las inversiones, es causa de la inseguridad, está bien. Pero ¿qué ofrece Ulises Ruiz para remediar una economía que parece que va en una lancha que tiene cada día más grande el hoyo y le entra más agua? Claro, porque tú no puedes gobernar si no cuentas con la iniciativa privada. Porque tú tienes que fomentar, modificar el marco legal y estimular las inversiones nacionales y extranjeras. Porque lo que se invierte en México, el 90% lo invierte la iniciativa privada, el 10% solo invierte el Estado. Tú no puedes concebir un desarrollo nacional sin la participación de la iniciativa privada. Y el presidente a lo que se ha dedicado es a perseguir a la iniciativa privada, exceptuando a sus cuates que son los que se están llevando las obras y los amigos de Andy Chico, que son los que se están llevando las obras. Claro, pagan su cuota, no creas que son para los amigos, son para el que los pone, ¿sí? Pero si tú no fomentas un nuevo ambiente, un nuevo pacto con la iniciativa privada, no vas a poder desarrollar. En ese mismo punto, es exactamente esa tesitura. Es que hay los poderes fácticos afectados por estas condiciones.
nos referimos ya, bajémosle, empresarios que han sido afectados tremendamente. ¿Qué tipo de alianza establecería con ellos? Total. ¿Por qué? Mira, yo en Oaxaca, la energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, que es donde se produce el 90% de la energía eólica en México, estaba detenida. ¿Qué hicimos nosotros? Porque estaban llegando las inversiones eólicas. Nosotros hicimos la negociación con los pueblos. Por ejemplo, la Universidad de Juchitán, tu tierra, ¿sí?, es parte de esa negociación para que Juchitán y los municipios de alrededor firmaran los acuerdos y recibieran la inversión eólica, que era francesa o es francesa, española, y parte de empresarios mexicanos, ¿sí? Y fue posible hacer la universidad, fue posible hacer varias escuelas de educación media superior, fue posible hacer varios caminos, varias incluso de las demandas de los municipios, plantas de tratamiento, entraron en el acuerdo que implicaba el desarrollo de las comunidades, el respeto al medio ambiente en el Istmo de Tehuantepec, pero también la posibilidad de llegar a la inversión eólica al Istmo. Inauguramos 17 parques con Fox y Calderón en ese entonces, cuando estaba atorada. La carretera que hoy se construye a la costa oaxaqueña, que va cada rato López Obrador a decir que es de él, también Murat la presumía, el actual la presume, van muy seguido a la costa a decir que ya se va a terminar, es una inversión 100% privada, no es una inversión público-privada, es una concesión privada. El gobierno del estado, a mí me toca liberar todos los derechos de vía, Calderón me la solicita la carretera porque era estatal. Nosotros le donamos al gobierno de la República los derechos de vía y ellos hicieron la concesión. Cuando truena Ica con Peña Nieto, ¿sí?, se atora, porque la concesión era de Ica, se atora la construcción y hoy la compró Fonadín, que si bien es cierto tiene parte de Banobras Fonadín, tiene atribuciones para tener inversión privada, ¿sí? La carretera a la costa es una inversión privada, ¿sí? Esto es, en un estado pobre, ahí tienes a la iniciativa privada participando activamente en la infraestructura del país. ¿Qué tienes que hacer, por ejemplo, con el Tren Maya el próximo año? Porque son recursos de los mexicanos. Hay que concesionárselo a la iniciativa privada. Hay que llevarlo por todo Veracruz, llevarlo a Tamaulipas, suspenderlo en Quintana Roo para detener el ecocidio que están cometiendo, porque en el sureste lo que necesitamos es cómo sacar la ganadería, cómo sacar toda la producción agropecuaria que va a los Estados Unidos, donde tenemos el 85% del comercio del país, en lugar de hacer un Tren Maya en una región que mete el 50% de los recursos del turismo que entran al país, entran por la Riviera Maya. No necesitas hacer una inversión como la que se está haciendo, no te va a aumentar en nada el turismo, ¿sí?, porque son centros de desarrollo de alto nivel, de primer mundo, que son captación de divisas de lo más importante que tiene el país, para que veas cómo el presidente, en ese 90% de lealtad que exige para él de sus funcionarios, se reflejan en una bola de tonterías, de ocurrencias, de malas obras que se están realizando. El transísmico, Salina Cruz, Coatzacoalcos, que además lo va a dejar al 25%, que ahorita él habla que ya hay 10 parques industriales. Un tema neurálgico en este momento, para todo el país. Claro, pero además las vías de Porfirio Díaz. Las vías de Porfirio Díaz tienen un ancho. Las están reforzando. El ancho de los trenes de carga hoy es doble. Además, hay un estudio que se pagó, costó 80 millones de pesos, pagó 40 millones el estado de Veracruz, pagó 40 millones el estado de Oaxaca. Lo hizo uno de los expertos en economía más importantes del país, que se llama Pedro Aspe. Su empresa se llama Protego. Fue secretario de Hacienda de Salinas. Su empresa fue la que hizo el estudio de qué se debiera hacer en el Istmo de Tehuantepec. Que me dicen que también aspira a la presidencia. Ese es Gurría, el de Cedillo. No, este es Pedro Aspe, el de Salinas, ¿sí? Pero ahí está el estudio, ¿sí? El presidente de la República y los gobernadores Cuitláhuac, Murat y ahora Salomón, que ganó en Oaxaca, ¿sí?, que le entregó Murat en Oaxaca el gobierno del estado a López Obrador, ¿sí?, piensan que es una competencia con el Canal de Panamá. No tienen ni idea de lo que están haciendo en el Istmo de Tehuantepec. De veras. ¿Por qué?
Por eso va a fracasar el proyecto transísmico y se va a quedar en el 25% mucho. Está en Palomares, tú que conoces la región, adelantito de Matías Romero. Estamos en el 2023. En el 2024, ahora en septiembre, octubre, habrá candidato presidencial y se acabó el gobierno de López Obrador. Sí, se va a dedicar a la campaña. Bueno, encontraste este clúster, encontraste esta zona. En Guanajuato Guanajuato es el desarrollo del país, tiene sus ciudades medias extraordinarias, ¿no? Desde Celaya hasta León. Pero ahora ya tiene un clúster automotriz, ya se habla de otras cosas, la agroindustria es extraordinario aquí, etcétera. Hay muchas cosas. En otros estados, en otras regiones, Querétaro, hay otras. En otros hay otras. San Luis Potosí. Alcanza para resolver el problema de crisis que va a vivir este país terminando el sexenio. Alcanzaría estos acuerdos con los empresarios, viendo hacia futuro, que es lo más difícil, porque en este país ahorita no puedes calcular de aquí a una semana. Es más, yo me despierto todos los días y me pregunto, oye, pues está complicado cada día más. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay esas posibilidades con ustedes que piensas que vayan por la línea independiente, tú al frente, o quienes coincidan con esto. Hay posibilidades de frenar el empobrecimiento, o más concreto, hay posibilidades de frenar estas condiciones de pobreza que está viviendo el país y se está multiplicando cada día. Hay todas las posibilidades. Te voy a decir, mira, no solo es el acuerdo con la iniciativa privada para el desarrollo y la generación de empleos, sobre todo en los estados que aguantan ese tipo de inversiones, ¿no? Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, que crecen al 8%, no tienen desempleo. Habría que revisar las cargas fiscales porque se están generando cinturones de miseria. León, por ejemplo, es una ciudad industrializada, pero tiene cinturones de miseria importantes. Hay una desigualdad social que tienes que mejorar, incluso probablemente aumentando los impuestos a quienes más ganan, pero dejando parte de esos impuestos para los sueldos de quienes trabajan en estas empresas. Habría que hacer un estudio fiscal sobre estos temas con especialistas en los temas. Yo tengo una idea general de las cosas, pero yo sí consulto a la gente que sabe y que le entiende estos temas. Pero tú, por ejemplo, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tienes un mar que es de los más ricos del mundo. O sea, la costa de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán es de las más importantes. En el 2024 vamos a concesionarle a la iniciativa privada la autopista de Coahuayana. Coahuayana es la esquina de Colima, donde inicia Michoacán, a Tapachula, Chiapas, por toda la costa. Vamos a tener posibilidades de hacer la riviera más importante de México, la más larga, con una riqueza de mar que no, de las mejores del mundo, ¿sí? Que pasa por zonas indígenas, que pasa por territorios tomados, que pasa por alta marginación, que pasa por zonas donde se producen los estupefacientes. Y tienes que hacer un giro de prácticamente radical, ¿sí? En la política social de México. Ya no funciona la política social en el país. Mira, cuando yo fui gobernador, para mí la política social se enfocó en proyectos productivos. Granjas piscícolas, ahora las puedes hacer camaronícolas como las hacen en Nayarit, en Sinaloa y en Sonora. Hay invernaderos donde puedes producir al 100% a fondo perdido, que tú le entregues a la gente con un 30% de la capacitación, si no venden los proyectos, donde la gente puede sembrar jitomate, calabaza, chile habanero, una serie de productos, en lugar de estarles dando dádivas. Y sí, el mismo recurso que se destina a desarrollo social, Segalmex no funcionó. Lo que tenemos que hacer es darle trabajo a la gente pobre. Es la mejor forma de sacar de la pobreza a la nación, porque la política social en México solo administra la pobreza. Sigue creciendo la pobreza. López Obrador, en estos 5 años, casi 6 millones de nuevos pobres. Entonces, si tú no varías a la política social de forma radical,
dándole trabajo a la gente, no vas a cambiar la pobreza en el país. Si tú la varías, incluso invitas a los migrantes, porque los migrantes viven en Estados Unidos, pero sus familias viven en zonas marginadas de los estados que exportan que esta gente que se va a buscar oportunidades de trabajo porque el país no las puede dar. Si tú los invitas a participar en estos proyectos y los proyectos se los entregas en propiedad a las familias, ellos le entran con dinero y multiplican los recursos económicos. Por ejemplo, el ecoturismo o el turismo de ecológico que se le llama ahora es muy bien pagado en el mundo. Y todas las sierras que viven en una enorme pobreza, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y algunas otras más, tienen posibilidades del ecoturismo. Tienes que construirle las cabañas, tienes que construirle los restaurantes de la cocina de autor que ahí se genera, tienes que capacitarlos y una vez que empiezan a producir, los sueltas y les entregas en propiedad todos estos proyectos. Y a la gente le vas a enseñar a trabajar, van a recibir mucho más dinero que está recibiendo una dádiva que lo único que hace es empobrecer más a la gente, ¿no? Ulises, dices que has estado en varios municipios, ¿no? A mí a lo 46. mejor el hecho de que hablemos de la economía sí es necesario, porque muchos decimos, bueno, eso de que no tienen trabajo, de que están en la pobreza, pero ¿qué sí has visto? ¿Qué se necesita? Es decir, mis votantes será gente que coinciden en esos municipios que yo he visitado. Porque a lo mejor hablamos, es más, bueno, sí, la economía se necesita, sí, la seguridad se necesita, que yo sigo diciendo que es una bandera política y que lo vemos, ¿no? El federal es Morena y entonces todo lo malo en materia de seguridad sucede en Guanajuato porque no son del mismo color, ¿no? Y entonces todo lo malo sucede en Guanajuato. Pero tú que has visto y que has ido de municipio en municipio, ¿qué ves en la gente? O sea, en la verdadera gente que vota, no en los empresarios, digo que sí los ayudan y ese tipo de cuestiones, sino en la gente que te dice, yo sí quiero un cambio. Sí. O sea, yo sí votaré por ti, pero tú le dices, sí, o sea, si tú crees en mi proyecto, es por esto. ¿Qué es el factor común o denominador? El denominador común, el problema número 1, 2 y 3 y 4 y 5 de los mexicanos es la inseguridad. Claro. Eso es lo que te trata. Claro. ¿Sí? ¿Y qué propuesta tienes para poner orden en el país? ¿Sí? Y te escuchan. Y he escuchado empresarios, y he escuchado productores, y he escuchado aguacateros, papayeros, limoneros en Michoacán, en las zonas donde está la delincuencia organizada fuerte, ¿sí? Donde te están diciendo, oye, queremos paz. Tienen más derechos los criminales que nosotros. Mataron a mis compañeros abogados el día de antier, ¿sí? O sea, adrede les pregunté, porque estaba el foro del Va por México, ahí donde estaba la pasarela de presidenciables de los gobiernos de coalición, y adrede estaba yo en Apatzingán y ese mismo día fui a Lázaro Cárdenas y les dije, oigan, ¿qué piensan de los gobiernos de coalición? No saben ni de lo que les estás hablando. Exacto. La gente quiere saber cómo vas a poner paz en este país. ¿Y cómo lo harías? Rapidísimo. Una policía nacional que abarque municipales, estatales y federales, que la pague el gobierno. ¿Y cuál sería de la República. diferencia con la Guardia Era lo que iba a Nacional? decir. Claro. Exacto. Que la pague el gobierno de la República. Una sola policía, municipal, estatal y federal, capacitada por las mejores policías del mundo. Policía francesa, la policía inglesa, la policía incluso estadounidense. Que vengan a capacitarla. ¿Sí? Es una policía civil para el cuidado de la población, para el cuidado de las escuelas, de los negocios. Una policía preventiva. Una policía nacional. federal como la vía, pero incorporando municipales y estatales, porque los municipios no tienen dinero para las policías. Y los estados les cuesta mucho mantener un cuerpo policíaco de primer nivel, no lo tienen. Pero capacitarías desde lo municipal. Es una sola policía que abarque los 3 niveles de gobierno y que la pague el gobierno de la República. Hay una cosa, pero 2, que se dice. modificaciones al Poder Judicial, acuerdos con Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, hacer muy ágil la extradición, ¿sí? Cambiar la estrategia de abrazos no balazos, creando una policía especialista 24 horas en el combate al crimen organizado, capacitada por la DEA y por otras policías internacionales que han tenido éxito en el combate al crimen organizado. Y tercero,
La Defensa Nacional y la Marina se crearon para la defensa del país. Claro. Para eso está capacitado el ejército. Hoy sí tiene riesgo la defensa nacional. Hoy sí tiene riesgo la soberanía y la paz social en México, porque el presidente López Obrador se la entregó al crimen organizado. A partir del 2024, si ganamos la presidencia de México, como veo que es posible lograrlo, vamos a concentrar las 24 horas a todo el ejército y la armada en el combate al narcotráfico y tienes crimen una meta. organizado. Es decir, generalmente es, yo voy a cambiar la inseguridad y todo va a cambiar y todo va a estar bien en un año. Tú tienes una meta, es decir, en 6 años, en 3 meses. A mí me parece que tiene que ser inmediato los tiempos que se lleve en la creación de esta policía, los primeros dos años, tiene que haber resultados tangibles, ¿sí? Porque no solo es cambiar la estrategia de seguridad. Tú a partir del primer mes, que es octubre del próximo año, tienes que limpiar la casa. Gobernadores, presidentes municipales, funcionarios que estén metidos, los tienes que procesar, ¿eh? Ahí no va a haber duda. No es quítate, porque te están señalando. Es, te vas a la cárcel. Y si te están pidiendo en los Estados Unidos porque estás involucrado, te vas a Estados Unidos allá que te juzguen. O sea, si tú no tumbas esos 8 o 9 gobiernos, esas presidencias municipales que están metidos, no vas a poder. Si tú no limpias la casa, no vas a poder limpiar al país. Entonces tienen que ser acciones muy determinantes, con toda la fuerza del Estado, con toda la firmeza, para poder lograr la paz en México en un tiempo inmediato, porque paralelo a eso viene el desarrollo. Nosotros vamos a arrancar en octubre del próximo año el aeropuerto de Texcoco, porque eso es lo que necesita el centro de México. ¿Y Santa Lucía? Sí, va a ser de carga y va a funcionar en las madrugadas. Ya se hizo la inversión, bueno, pues es dinero de los mexicanos. Ocupémoslo de 12 de la noche a 5 de la mañana de carga, que siga siendo militar y pasa la aviación privada para allá. Estás llegando a un punto para que Israel, otros aspectos. Israel, Claudia, una última pregunta porque se nos agotó el tiempo. Estabas hablando de cómo hacer la policía. Menospreciarías todo lo que tienes. Así como dices que hay que aprovechar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, porque ya se hizo la inversión. De carga. Hay que aprovechar otras que se van a hacer, que se están haciendo, incluso el Tren Maya y muchas cosas. Se va a hacer de Esa carga idea hasta es Estados buenísima. Unidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se busca actualmente, que haya capacidad para aprovechar lo que existe. Sí, claro. Pero parece ser que en seguridad no. ¿Por qué? Porque existe Ejército, Fuerza Aérea, Marina Armada, ¿sí? Guardia Nacional, 32 cuerpos policíacos estatales. Sí. Un resto, el 2000 y feria, de policías municipales. Es que algunos no están debidamente conformados. Entonces, el esfuerzo de la profesionalización es más fácil. ¿Por qué? Porque ya existe. Entonces, creo que había que ver qué es lo que estás planteando. Lo que funciona. Sí. ¿Por qué? Porque de ahí empezar nuevamente está muy complicado. No lo dije así, Israel. O sea, tú tienes un cuerpo de seguridad en cada municipio, estados y la federación. Y tienes una policía federal incluso que no era mala y que está totalmente desplazada por el gobierno de la República. ¿Sí? Pero el ejército y la armada se tienen que dedicar de 24 horas sí, estoy a de la acuerdo defensa contigo, nacional. estoy de acuerdo y contigo. Tienes que rescatar todo lo rescatable, pero con una nueva policía que tenga otro objetivo, que es, repito, el cuidado de la población por una parte y el combate al crimen organizado y al narcotráfico por otra. No puede ser un mando único. No puede un policía de una colonia combatir al narco. Es otra capacitación, es otra preparación. No puedes fusionar los mandos como hoy se tienen. No puedes poner al ejército en la calle porque no está capacitado para la seguridad de los mexicanos. No está capacitado para brindarle seguridad. O sea, tienen otra formación. Destínalo a donde está el riesgo de sin paso. Abusar, sin abusar. Nada más el BIS para que ya, ¿cómo se llama? Ok, entonces, ¿cómo utilizar todo al mismo tiempo, ¿sí? con capacidades necesarias para sacar tu policía? ¿Qué hacer? Inmediatamente se va a proceder. Tú
tú vas a seleccionar. A mí me parece que hay buenos policías en algunos estados rescatables con esta nueva propuesta de Policía Nacional. A mí me parece que en los municipios puede rescatar de algunos policías. De las policías de la Ciudad de México puede rescatar parte de la policía, ¿sí? Pero lo que sí va a quedar claro es que el ejército se va a atender las funciones de defensa nacional. Y con esto estás cambiando la estrategia fundamental del presidente de la República, que es militarizar la seguridad pública en México. Con eso estás haciendo un cambio drástico, mucho más eficiente, efectivo y con resultados inmediatos para los mexicanos. Y la otra, te repito, todo esto no se va a lograr si no limpias la casa. Aquí no vamos a hacernos tontos de quién está metido en el narco. Todo el mundo sabe quién está metido, todo el mundo sabe dónde están. Tú vas a un municipio y te dicen, allá están y son estos, a la gente le da miedo. Para eso está el Estado, para que actúe. Hoy parece que vigilan y cuidan y protegen al crimen organizado. Aquí cualquiera cierra la autopista en lo que están haciendo sus fechorías en los municipios. Estas tres horas estuve, la vez pasada iba yo para Irapuato, parado, y cuando pasamos habían cerrado la carretera. Al otro día estaba tapizado policía y de Guardia Nacional, pero ya habían hecho lo que tenían que hacer de agresión a la población. Sí, la reacción. Y así está la carretera de Ciudad Valles a Tampico, no puedes viajar después de las 5 de la tarde. El otro día estaba yo en Durango, me fui para San Luis Potosí, me dijeron cambia la camioneta, llévate un coche y no pases después de las 5 por Fresnillo. O sea, es una inseguridad y una violencia generalizada en el país que hay que detener. No hay de otra. Aquí no puedes decir, vamos a hacerles la promesa y ahí nos las llevamos. No, esto ya está en el límite. Ya los mexicanos están recibiendo los balazos en sus casas, le están matando a sus familias, los balazos están en restaurantes, en escuelas, en caminos, en carreteras. La delincuencia organizada está apoderada del país. Yo no coincido con el secretario de Estado de Estados Unidos que dice que solo unas partes del territorio nacional. No hay municipio de estos 46 que he recorrido donde el problema principal y la demanda principal de los mexicanos sea pongan paz. ¿Cómo le van a hacer? Claro. Porque saben que López Obrador ya no lo hizo. Claro. Porque saben incluso que el gobierno de la República protege a los delincuentes y al crimen organizado, porque saben que lo fomenta. Yo ya por último, además de agradecerte, la verdad es que sí, yo creo que tengo esta pregunta obligada, es decir, si tuvieras una marca, ¿irías por la marca o seguirías por la vía independiente? No, yo creo que la vía independiente es la posibilidad real ante la crisis que hay de partidos políticos. Pero mira, yo no soy quien quiera o va a dividir a la oposición. Yo creo que en enero, febrero, nosotros si logramos el objetivo del registro y ya caminando las campañas, nosotros vamos a plantearle a quienes estén compitiendo sumarnos y buscar un mecanismo y ver quién es el más indicado para encabezar la candidatura presidencial y hacer alianzas de hecho. Yo no estoy casado ni obsesionado con ser presidente de la República. Yo lo que creo es que hay que detener la destrucción del país que está provocando López Obrador y que va a seguir provocando si ganan las elecciones. Y me parece que si para eso hay que unirse, sumarse, ¿sí? Y puedas construir una propuesta y una candidatura muy fuerte, hay que ir todos con ella. Yo no de ninguna manera voy a obsesionarme de que yo voy porque voy. No me mueve eso. Yo creo que lo mismo pueden pensar quienes puedan competir en esa coalición, Movimiento Ciudadano incluso que piensan competir solos. Pues a lo mejor en marzo, febrero se les ocurre que nos sentemos, planteemos acuerdos, busquemos un mecanismo de quién pudiera encabezar esa candidatura con candidaturas ya registradas y pueda fusionarse la oposición para enfrentar y detener la destrucción del país que encabeza López Obrador. ¿O no te negarías? No, de ninguna manera. No, yo no estoy cerrado. Yo creo que la mejor alternativa es una candidatura independiente y muchas candidaturas independientes, porque no hay compromisos con los dirigentes, porque no caes en los intereses de los dirigentes, porque la gente está hasta la madre de los partidos políticos, empezando por Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, porque los partidos son el problema, no la solución del país, y porque la coyuntura hoy
está indicando que la candidatura independiente puede ganar la presidencia de la República, el Congreso Federal, los congresos estatales, las principales presidencias municipales y varios gobiernos de los estados. Ulises, muchas gracias que nos acompañaste. Claudia, Muchas gracias. gracias por este espacio, por tu tiempo, por estar aquí. Muchas gracias. Israel, gracias por estar en Muy esta amable por conversación con invitarme, Ulises. Por invitarme a esta aventura. Y Ulises, Es interesante. finalmente, ¿cómo puede saber la gente más de Ulises Ruiz? Bueno, ¿Cómo puede saber sus propuestas, sus redes sociales? Y si los ponemos en pantalla, nos lo dices y que aparezcan en la pantalla, mientras les deseamos buen inicio de semana a todos quienes nos ven. Gracias, Witilo, gracias, Claudia, Israel, por esta charla muy interesante. Yo estoy recorriendo el país, estoy hablando de estas propuestas, lo voy a seguir haciendo. Yo no traigo respaldo económico atrás ni lo quiero, yo no voy a recibir dinero del crimen organizado, yo no voy a recibir dinero de gobiernos estatales o del gobierno de la República, yo no voy a comprar el voto, yo voy a convencer a estos ciudadanos que son cerca de 60 millones que están en zonas focalizadas urbanas del país para que con estas propuestas, con las campañas que estamos planteando en todos los niveles territoriales, de visita, incluso de tocar la puerta de los electores y podamos generar un enorme movimiento que pueda poner a México en otro rumbo, en otro destino, un México en paz, un Guanajuato en paz, un León en paz, un país que se vuelva una potencia mundial y tenemos todo para hacerlo, tenemos todo para desarrollar este país y me parece que así como se destruyó en 5 años con López Obrador, puedes recuperarlo en el siguiente sexenio y hacer de México una potencia mundial. Gracias. Esto fue Operación W.